El Señor les bendiga. Seguimos con un nuevo estudio y nos toca estudiar hoy día el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y entramos a la lección número 6. Lección número 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Oramos al Señor y damos gracias a Dios por el instante, el momento que Dios nos da. Padre, Bendecimos tu bello nombre, tu bella presencia. Bendecimos, Señor, y damos gracias por tu bondad. Damos gracias, Señor, por tu piedad y misericordia para nuestras vidas. En este instante que nos das el privilegio, el momento, el tiempo para leer, para estudiar, el tiempo, el hambre, las ganas de querer escuchar tu palabra, bendícenos. Ábranos a través de tu palabra, seamos ministrados a través de ella y pedimos tu bendición a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces entramos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, ¿ya? Y lección número 6. Sabiduría espiritual. Acordemos que capítulo 2, oiga, pasamos muy cortito el capítulo 2 y hablaba cómo Pablo expresó cómo llegó a Corinto, no con palabras de sabiduría, no buscando un formato agresivo, no. Llegó con palabras, no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que hablaba que había llegado con demostración del Espíritu Santo y de poder. Amén. Bien. La Biblia marca la palabra espíritu con mayúscula y a veces habla de espiritual, al término humano nuestro. Entonces yo cuando habla de espíritu voy a colocar Espíritu Santo, ¿ya? Para que se marque más fuerte en ese sentido. Usted está escuchando, entonces es diferente leer, espíritu, ¿y qué espíritu? No, voy a colocar Espíritu Santo si usted está escuchando, no está leyendo. Dice así el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo, voy a leerlo, no, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, yo me quedé metido en dos palabras y que para esta lección lo marqué muy bien, y es madurez. En el versículo 6 hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ya? Sabiduría. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría, del conocimiento o de la palabra, a veces hay temas doctrinales que son, a veces hay personas que no lo pueden entender o no lo pueden captar, no cabe en sus mentes, pero personas maduras sí lo pueden entender. Espiritualmente hablamos de personas que tienen aquella capacidad. Entonces Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez.
El término madurez, en todo ámbito, aún en fruto y todo lo demás, dice madurez, un organismo que ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. Un organismo, tanto fruta, no sé, semilla, podemos hablar de muchas cosas que maduran, pero también como persona, y sí, como hombre o como mujer, llegamos a una cierta edad y maduramos. ¿Y qué significa madurar? Reflexionar, parar, no hacer las cosas como que resulten, no. Nos damos cuenta que cada situación tiene su proceso, tiene su detalle, a veces no podemos apurar las cosas, tiene que ir todo paso a paso, con tranquilidad, en su proceso mismo. Y la madurez nos lleva a eso. A veces cuando estamos inmaduros, queremos, no pensamos, no calculamos, no llegamos y ya, como salga, no es así. La madurez nos lleva a equilibrios, ¿ya? A equilibrio. Madurez también, ya está hablando en el carácter, la madurez es la tranquilidad. La madurez es la tranquilidad que puede tener una persona a la hora de afrontar adversidades y situaciones difíciles. Entonces, madurez también, en mi carácter, dice, es la tranquilidad. Y esto me lleva a el fruto del Espíritu, que sería también el temple. Qué importante, el temple me está mostrando cuán maduro soy. Madurez es la tranquilidad. Madurez es la tranquilidad que puede tener una persona a la hora de enfrentar adversidad y situación. ¿Ya? Madurez también incluye crecer en entendimiento. Madurez incluye en crecer en entendimiento, en carácter, en la relación para con Dios y también para con nuestro prójimo. Madurez incluye crecer en entendimiento, en carácter, en relación para con Dios y para con nuestro prójimo. Entonces, cuando Pablo habla sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Tranquilidad, equilibrio, ¿ya? Entre los que están en una plenitud de su desarrollo, entre los que han crecido en entendimiento, en los que han crecido en su carácter y en su relación con Dios y en su relación con el prójimo. ¡Wow! La madurez no es algo que se oculta, la madurez es algo visible en las personas. Por sus hechos, uno entiende si es maduro o no es maduro, ¿me entiende? Entonces, la madurez es algo visible. Ya hablamos sabiduría entre los que han alcanzado esto visible que se llama madurez. Crecer en entendimiento, crecer en carácter, crecer en la relación con Dios y crecer en una relación también con el prójimo. También tienen la tranquilidad para afrontar adversidades y situaciones difíciles. Qué importante es ser alguien maduro. Alguien maduro, ¿ya? ¡Wow! Entonces, Pablo habla con estas personas que tienen un peso de madurez. Pero Corintios no estaba teniendo ese carácter. De ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar por qué. Y en el 7 habla, dice alcanzada madurez, habla sabiduría. Si nosotros empezamos a contar cuántas veces habla de sabiduría, en el 6 habla 1, 2, en el 7, 3, 4,
claro, 4 veces lo marca muy fuerte en la sabiduría. Acordémonos que en el capítulo 1, versículo 18, de ahí para abajo, habla de los sabios de este mundo y la sabiduría de Dios. Y todavía aquí se está marcando en el capítulo 2 sabiduría. Se está marcando esto crucial que se llama sabiduría. Y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. ¿Quién me habla de sabiduría? Busqué qué es sabiduría y encontré muchas cosas importantes. Sabiduría es similar a cordura. Sabiduría es similar a juicio, a prudencia, a ciencia, a saber. También la sabiduría me lleva a la observación y a la reflexión. ¿Ya? Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos, conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante los estudios o la experiencia. También la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Ahí se marca, ahí también la sabiduría no se esconde, la sabiduría se ve. La facultad de la persona para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Y también la sabiduría es en Dios la comprensión infinita. La sabiduría es en Dios la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o pudiera ser. O pudiera ser. Si nosotros hablamos de Salomón, que fue uno de los más grandes sabios, estoy hablando del término solamente de sabiduría. Salomón sacaba lecciones de todo, de los insectos, de la oruga, no sé, sacaba sacaba ideas del joven, del flojo, de pasarlo bien, de buscar algo que llenara los afanes, la vanidad y un sinfín de cosas. El actuar del sabio, el actuar del necio, un sinfín de cosas y que nos dejan marcados como experiencia de vida, consejos sabios que son para practicar en nuestra vida. ¡Wow! No es solamente inteligencia, no. Cosas que son prácticas para vivir en el día actual. Entonces, pero en el 7 marca muy fuerte, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ya? A los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque la sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí la plenitud me marca la ayuda cuando habla de los príncipes de este siglo. De los príncipes de este siglo, me marca como que fuera Satanás en este sentido. Ahí voy a buscarle la ayuda. Me dice, en este pasaje asegura que Satanás, el Dios de este siglo, también me lo marca 2 Corintios 4:4, y los demonios del infierno, los principados y potestades, fueron completamente confundidos por la cruz. Esto es una importante revelación de la limitada habilidad de Satanás para anticipar la táctica del Dios Todopoderoso. Un recordatorio
de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantías de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Aquí están enfocándolo de los príncipes de este siglo, ¿ya? Que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Ya? Sí, marca en el área espiritual. Aunque también podríamos haber marcado, o también se hubiese marcado en el área, bueno, existía reyes, también existía príncipes cuando estaba Jesús, terrenales, en ese sentido, hombres que gobernaban. Puede enfocarse en las dos áreas, ¿ya? Voy a seguir avanzando porque se arma un tema muy bueno que quiero llegar a aquello. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿No es cierto? Nosotros vemos a las personas y a veces no sabemos qué piensan. Pero no sabemos en dónde están sus pensamientos, cuáles son sus ideas, o los saludamos a veces, pero no sabemos qué están craneando por dentro. Solamente ellos lo saben. Bueno, y que Dios que también escudriña. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Él conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si el Espíritu Santo que conoce todo de Dios está en nosotros, nos llena con su presencia, nos lleva a acercarnos a Dios y nos revela quién es Dios, qué quiere Dios. No es una revelación personal, no, es el Espíritu Santo es quien nos revela, en quien nos muestra, ¿no es cierto? Bien, dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿ya? Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, no por filosofía, no, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tengo una ayudita, un cuadradito, voy a ir rapidito porque ya se me está pasando el tiempo. Y me dice en el 2.13, ese es el 2.13. Pasos hacia la santidad. La vida de santidad reclama de nosotros confiar totalmente en Dios para recibir sabiduría espiritual. ¿Ya? La santidad reclama de nosotros confiar totalmente en Dios para recibir sabiduría espiritual, rechazando la sabiduría del mundo. La santidad dedica tiempo y energía a conocer al Señor y escoge asociarse con los creyentes en el lugar de dejar de ser influenciados por los valores del mundo. Entonces, la santidad dedica tiempo a la energía a conocer al Señor y escoge asociarse con los creyentes en lugar de dejar de ser influenciados por los valores del mundo. Y acción a que nos invita a Corintios dice, reconoce que la mente natural no puede entender ni recibir mensaje alguno del Espíritu Santo. La mente natural. Y algún hermano, mira, el Señor me habla cuando espiritualmente, lo espiritual percibe lo espiritual, ¿no es cierto? Y si andan naturalmente, no andan en una búsqueda, no se reúnen con clientes, andan en los valores del mundo,
reconoce que la mente natural no puede entender ni recibir mensaje alguno del Espíritu Santo. Conoce que solo quienes están espiritualmente vivos pueden discernir la sabiduría espiritual. Conoce que solo quienes están espiritualmente vivos pueden discernir la sabiduría espiritual. Bien, pero existe un pero, y acá vienen tres condiciones. Pero el hombre natural, acá habla de la mente natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o el hombre espiritual, estamos hablando hombre natural, ahora vamos a hablar, en cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se maneja en un área espiritual. Y si está en un área espiritual, tiene una relación con Dios. Hay obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve y maneja su vida. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para terminar con el tema, el capítulo 3 habla del hombre carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, menos naturales. No pude hablar. Él tendría que haberle hablado a la iglesia como espirituales. Pero dices, no le pude hablar así, porque no iban a entender nada, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, ahí me quiero marcar en estas tres áreas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¡Wow! Tremendo tema que aparece aquí. La ayuda me marca y la voy a empezar a leer. Dice en el versículo 9, cuando habla cosas que ojo no vio ni oído oyó. Cosas que ojo no vio, la cita es de Isaías 64:4. Implica tres vías de conocimiento. Uno, conocimiento perceptual, ojo y oído. ¿Ya? Conocimiento perceptual, ojo y oído, a través de la observación y la experiencia sensorial. El otro es el conceptual, conocimiento conceptual, el corazón y la mente, por la razón y la curiosidad intelectual. Y también el otro dice el espiritual, ¿ya? Y el espiritual de los que aman a través de la afinidad moral y personal. Entonces habla de tres vías de conocimiento: ojo, oído, corazón, mente y espiritual en este versículo 9. Acá vamos a ir avanzando. Dios nos la reveló. En el versículo 10, Dios nos la reveló. Dice, dos elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios. Uno, una revelación de Dios a través del Espíritu Santo.
y una respuesta espiritual apropiada del ser humano. Viene una revelación, la revelación del Espíritu Santo y también la respuesta apropiada, una respuesta espiritual apropiada. ¿De quién? Del ser humano. Si Dios se quiere revelar, sí, pero también está en que yo quiera recibir aquella revelación. Si me niego, voy a tener serios problemas. Voy a ir ahora a lo que me marcaba del 14. Para no alargarme mucho, dice, desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en 3 categorías. Desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en 3 categorías, lo cual esclarece como la revelación de la cruz, como la revelación de la cruz es recibida del lado humano. El hombre natural, lo que veíamos en el versículo 14. El hombre natural no regenerado y alejado del Espíritu Santo no siente aprecio por el Evangelio. ¿Ya? El hombre natural no regenerado. Puede estar metido en la iglesia el hombre natural, sí. No es un hombre regenerado, no hay cambio, viene pero nunca tiene un cambio. Tiene el otro problema, es alejado del Espíritu Santo, no siente aprecio por el Evangelio, viene, hace lo que quiere. Ese está también afuera. El hombre espiritual, regenerado, cambios en su vida, trabajo del Espíritu Santo en él. El hombre espiritual, regenerado y en posesión de madurez espiritual. Wow, cuando hablamos de madurez y eso le marcamos madurez espiritual, oiga, que se forma un buen carácter, alguien también que va a tener sabiduría, es una persona que Dios ha trabajado en él, no porque en él aflore, no, es el Espíritu Santo que está trabajando en él. ¿A través de qué? De la regeneración. Dice, regenerado en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias. No están para discutir, no, ellos rigen netamente a través de la palabra del Señor, no tienen su idea, no son inmaduros, son maduros, ¿ya? No tienen inclinaciones sectarias, tienen una naturaleza que responde a la verdad y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. Y hablamos ahora, el otro punto, los hombres carnales. ¡Wow! Y he escuchado yo pastores que predican, ¡ah, ti carnal! ¡Wow! Los hombres carnales regenerados, pero viviendo de forma parecida a los que no lo son. Sí, los hombres carnales, sí, tienen como que Dios ha trabajado con ellos, pero ellos tienen pecados muy vistos o regalones que no se han escapado de su vida, ¿ya? Pero viviendo de forma parecida a los que no lo son. Son creyentes de comportamiento infantil, son creyentes, estos carnales son creyentes. Natural a carnal, el carnal está entre medio de nosotros. El otro no quiere saber nada del Evangelio, pero este carnal está entre medio de nosotros. Y tiene un comportamiento infantil. Creo, no creo, hago lo que quiero. No, es una persona inestable y no hay una comparación. Hay fiesta, ni se nota que era cristiano. No, ¿cuál cristiano? No noto a ninguno que tenga la pinta de cristiano. No es por pinta, por hechos. Ese era, tomó más que todo. salió más doblado que todo. ¿Ya? Como se ve en los... Ya, tienen comportamiento infantil. Como se ve en los celosos con un espíritu sectario. También es sectario.
Le gusta la secta, le gusta pelear, le gusta amar trifulca, tiene punto de vista y no se somete. ¡Wow! ¿Ya? Como se ve en los sectarios con un espíritu, como se ve en los celosos con un espíritu sectario. Una vida cristiana inmadura, no es maduro, inmaduro. Más preocupadas por la inclinación humana que por Cristo. ¡Wow! Y Pablo le habla a los corintios, le dicen, ustedes son carnales, son los hombres carnales, no puedo hablarle como a espirituales. El término era espiritual, pero no puedo hablarle como espirituales. Complicado, complicado. Y si vemos esa categoría, ojalá estemos en el hombre, usted se encuentre en el hombre espiritual, buscando, anhelando, en la madurez espiritual, en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios. Si no, tiene serio problema. Y hoy día la palabra le enfoca y le marca, si tiene este problema Corintios, sí, también podemos tener un problema. Pero qué importante es que cuando Pablo envía esta carta, ellos se están dando cuenta a través de lo que están viendo, wow, tremenda enseñanza, y que me lleva a qué? A tomar una decisión, ¿cambio o no cambio? Es que cuando estoy con gente, entre todos los curaditos no soy diferente. Entre todos los que pecan no soy diferente. Tengamos ese cuidado. Es que soy sectario. Tengamos cuidado. Que yo hago lo que quiero, ni nadie me manda. Tengamos cuidado, hermanos. Señor les sea bendiciendo. Ahí vamos a dejar. Que Dios le bendiga.